Voy a compartir la pantalla. Aquí no estamos, y por lo tanto, bueno, sí está, ¿no? Etcétera. Ok, pues comenzamos la plática. Si observan no sé si es tema 5 o tema 6 en la programación semanal, debemos hablar hoy de los aspectos de gestión en Mongo. Administración, algunos aspectos de administración importantes. Creo que estamos en la semana 7, ¿no? Ok. ¿Qué es ver esto fundamentalmente? Todo lo que es la gestión de MongoDB, respaldo de datos, uso de índices, etcétera, ¿no? Esa presentación que tengo, creo que no sé si la tengo en la documentación, pero se las pongo, ¿no? Lo reviso y le pongo esta presentación que vamos a ver hoy en en esto, ¿no? En este apartado de documentación. ¿Qué es lo que tienen en el apartado de documentación con respecto a esto? Es algo que me gustaría que hicieran. Voy a ir a documentación, que es ese ejercicio de trabajar con un conjunto de réplicas. Esta parte de replicación en MongoDB, de hecho, es parte de este tema, ¿no? Como un aspecto importante. Entender qué es replicación y aquí pues se explica con detalle. Es como un laboratorio, como un ejercicio que ustedes pueden hacer. Por supuesto, tienen que seguir las características de lo que les estoy brindando. Puede ser que alguna de estas cosas por acá, digamos acá, esto, pues dependa ya ustedes conocen, ¿no? Que pues cuando yo arranco un servicio de Mongo, yo tengo que establecer cuál es el directorio donde se van a almacenar las bases de datos. Y como en el concepto de conjunto de réplica, lo que se tiene son varios servidores y esos varios servidores tienen una réplica de todas las bases de datos del servidor principal. Pues habrá que crear para cada uno de los servidores, habrá que crear pues un directorio diferente para que él administre los datos. Y por supuesto, pues si quiero 3 instancias de un servicio, pues tengo que arrancar esas 3 instancias de un servicio en puertos diferentes, ¿no? Entonces, acá pues está completo, ¿no? Lo que habría que hacer para conocer lo que es un conjunto de réplicas. Después, una vez que se tiene el conjunto de réplicas, trabajar con él. Por supuesto, es algo, yo diría, modelado, no ficticio, pero no normal, porque normalmente un conjunto de réplicas se hace pues cuando los nodos puede que estén en diferentes servicios, ¿no? En diferentes servidores, ¿no? ¿Ok? Aquí lo estamos haciendo localmente, ¿no? Es decir, los 3 servicios, las 3 instancias están corriendo localmente en nuestra máquina, ¿no? Y eso es lo que tienen, y después les voy a incluir entonces el archivo el documento en PowerPoint o en PDF, que es el que vamos a ver hoy, algunas cosas que tienen que ver con precisamente pues la parte de administración, ¿no? Como establece el tema 5, conocer los elementos mínimos que una corriente administración debe incorporar, ¿no? Elementos mínimos, aquellas cosas básicas, ¿no? Que normalmente se hacen, ¿no? Requerimientos mínimos de seguridad. En la parte de seguridad, lo que vemos aquí
es la posibilidad de que el usuario que se va a conectar al servicio de Mongo esté autorizado bueno, esté autentificado y una vez que esté autentificado, el sistema le brinde una autorización para hacer determinadas cosas sobre una base de datos, sobre dos, sobre tres bases de datos, algunas cosas de administración del servidor, etcétera. Hasta ahorita no tenemos eso, como sabemos, tenemos lo que hemos hecho con Mongo hasta ahorita, hemos arrancado el servicio de Mongo sin autenticación. Aquí en este ejemplo que está acá, en esta presentación que está acá, pues se les dice a ustedes cuáles son los pasos para hacerlo. Va a ser difícil que hagamos todas las cositas que están en esta presentación porque no nos daría tiempo, ¿no? Y hoy realmente a las 8 de la noche tengo otra clase, ¿no? Por tanto, no me puedo pasar de las 8 de la noche, ¿no? ¿Ok? Bueno, pasos para configurar los procesos de respaldo, mejora de rendimiento, sharding en la base de datos, ¿no? Bueno, el proceso de respaldo ya ustedes lo han hecho, ¿no? Ustedes trabajaron con una base de datos, que es la base de datos de video. ¿Ok? Yo les pasé el dump de la base de datos y ustedes tuvieron que restaurarla con Mongo Restore, ¿no? Para yo hacer eso tuve que haber hecho un dump de la base de datos y eso lo hice con una herramienta de administración que se llama Mongo Dump, ¿no? En la siguiente actividad grupal, ustedes también van a trabajar con otras herramientas de administración. No sé si alguno de ustedes ya le ha echado un vistazo a la siguiente parte. ¿Me están escuchando? No voy a hacer porque no sé si puse el micrófono. Sí se escucha. Sí, sí. Ah, ok, perfecto, ¿no? Es que ahorita me percaté, digo, no habré encendido el micrófono o no lo habré encendido, ¿no? Ustedes, pues, en esa actividad van a trabajar con Mongo Export, por ejemplo, ¿ok? Si van a hacer lo inverso de Mongo Import, tienen una base de datos y la van a exportar a archivos JSON o archivos CSV, ¿ok? A dataset con un determinado formato y también van a trabajar con dos herramientas de monitores, Mongo Stat y Mongo Top, ¿no? Mongo Stat para ver estadísticas de lo que está sucediendo, ¿ok? Al trabajar con Mongo Stat, ustedes van a crear una terminal que van a dejar abierta y van a hacer operaciones sobre una base de datos en otra terminal, ¿no? Y van a observar entonces qué es lo que está sucediendo, cuál es el tiempo de respuesta que el sistema dio y así sucesivamente, ¿no? Y después, pues, MongoTop lo que trata es de ver, bueno, cuál colección, cuál base de datos, trabajando con ella, por supuesto, es la que está ocupando más memoria, la que está ocupando más tiempo de CPU, la que se está demorando menos, la que se está demorando más, ¿no? ¿Ok? Y en esta parte, lo que les comentaba, pues aquí tienen una parte que es el conjunto de réplicas. Eso que está en la presentación, mejor lo ven en el archivo, en el laboratorio de ese réplica.pdf que ya tienen en la documentación. Y después hablar un poquito sobre sharding, hay algunos ejemplos ahí. Bueno, el sharding es el escalamiento horizontal que Mongo brinda, ¿no? Ya hemos hablado de eso en clases anteriores y en temas anteriores. Normalmente la base de datos no SQL, uno de los objetivos que se persiguió con las bases de datos no SQL, bueno, uno, porque son varios, ¿no? Uno de ellos importante es ese modelo flexible, ¿no? Ese modelo flexible permite atacar toda una serie de datos que provienen de diferentes fuentes, con diferentes estructuras, etcétera, que no se acoplan bien con el modelo rígido del modelo relacional o del modelo tabular, ¿no? Y la otra cosa es diseñar un sistema de base de datos que precisamente ese modelo de datos permita entonces escalar horizontalmente. Escalar horizontalmente quiere decir que tienes un servidor, por ejemplo, las bases de datos relacionales, pues se portan bien con un escalamiento vertical. Escalamiento vertical es tengo mi manejador de base de datos corriendo a un servidor y cuando comienzan a crecer la cantidad de recursos que tiene que manejar, recursos que tiene que manejar quiere decir crece la cantidad de usuarios, crece la cantidad de datos. Lo que se hace es pues aumentar la potencia del servidor, ¿no? Escalar verticalmente el servidor, ¿no? Agregarle más memoria, agregarle más procesadores al servidor, agregar más discos duros súper rápidos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y el escalamiento horizontal, ¿no? El escalamiento horizontal es usar pequeños servidores, pequeñas máquinas, pequeños hardware, que en el momento de que se produzca
el escalamiento de recursos, que aumenta la cantidad de recursos, pues lo que se hace es que se añaden entonces más nodos al sistema, ¿no? ¿Ok? Pero por supuesto, para hacer eso, el sistema tiene que ser bueno eh, compartiendo los datos, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver esta presentación. La primera parte es administración de seguridad, autenticación de usuarios. ¿Ok? Por supuesto, para hacer autenticación de usuarios, pues yo tengo que crear usuarios, ¿no? Y para crear usuarios ya debo disponer, ¿ok?, de un usuario que tenga ese privilegio, que tenga el privilegio de crear otros usuarios, ¿no? Entonces, normalmente a eso le llamamos usuarios de tipo administrador, ¿no? ¿Ok? Tiene los privilegios para la creación para la creación de nuevos usuarios, ¿no? ¿Ok? Y quizás existe un usuario administrador para con todos los privilegios, ¿no? Todo esto depende, bueno, depende inclusive de las versiones de Mongo y depende de los roles que Mongo brinda, los roles que están asociados a los privilegios. Eso ustedes más o menos ya lo conocen de, bueno, de materias en licenciatura que llevaron de base de datos, donde se toca el problema de usuarios y roles, ¿no? ¿Ok? Está el usuario y están los privilegios que el usuario tiene, ¿no? Está el usuario que permite su autenticación. La autenticación se puede brindar de diferentes maneras. La autenticación básica, que es usuario y password, u otros tipos de autenticación que ya existen, ¿no? Que existieron desde hace muchos años. Kerberos, por ejemplo, es un sistema que tiene más de 30, 40 años, que permite entonces una autenticación un poquito más complicada, más pesada de hackear que la autenticación básica de usuario y password, ¿no? ¿Ok? Y después viene la parte de autorización, ¿ok? Requiere usuario con privilegios en varias bases de datos, por supuesto, ¿ok? Eso tiene que ver con la configuración de roles y deben de existir bases de datos que se ocupan precisamente de aquellos aspectos de gestión, de management, de administración del servidor de base de datos, ¿no? Recuerden que cuando ustedes crearon, pues descargaron Mongo y lo mandaron a ejecutar, establecieron el directorio donde las bases de datos de Mongo se iban a almacenar. Recuerden que aparecieron inmediatamente, sin yo tener que crearlas, aparecieron tres bases de datos: la base de datos admin, la base de datos config y la base de datos local, ¿no? Esas tres bases de datos se utilizan con propósitos de administración, cada una de ellas con un propósito diferente, ¿ok? Algunas que tienen que ver con la administración del propio servidor, otras que tienen que ver con la administración del conjunto de réplicas y otras que tienen que ver con la administración del clúster formado por varios nodos en un esquema de sharding. ¿Ok? Bueno, normalmente pues tiene que haber un proceso para crear un administrador, ¿ok? Puede ser en este momento, esta presentación está hecha con una versión anterior a Mongo, ¿ok? O sea, alguno de ustedes puede encontrar algún error y ese error que puede encontrar pues ya no se llama Create User, no se llama de otra manera, ¿no? Algo así por el estilo, pero lo que quiero es mostrar conceptualmente de lo que estamos hablando, ¿no? Es como normalmente, pues yo cuando escribo cuántos documentos de una colección, siempre utilizo count, ¿no? Y siempre me dice count, ya está deprecated, no utiliza count document, cosas así por el estilo, ¿no? ¿De acuerdo? Y normalmente, bueno, lo hacemos de esta manera, ¿no? Usar la base de datos admin y después entonces crear un usuario, ¿no? Y lo hacemos de esta manera. Para usar la base de datos admin, bueno, inicialmente, si no hubo si el sistema se arrancó sin ninguna autorización, pues yo puedo hacer esto sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero normalmente, pues los sistemas reales en producción, cuando se arranca cuando se levanta un servidor, pues ya ese servidor se levanta con aspectos de autenticación y autorización, ¿no? Que no es el caso nuestro que hemos visto hasta ahorita, que hemos levantado el servidor sin ningún tipo de soporte para autenticación y autorización. Y aquí pues el nombre del usuario y y la contraseña del usuario, ¿no? Como comentaba, pues MongoDB no requiere autenticación. Si puedo crear una instancia de Mongo sin autenticación, ¿no? Que es lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Ok? No hemos hecho más nada que eso.
De hecho, al hacer eso me puedo comunicar un cliente que sea en Mongo Shell o NoSQL Booster o cualquier otro cliente o un programa escrito en otro lenguaje de programación como Python, utilizando el driver de Python. No hemos tenido necesidad de establecer en el momento que se establece la conexión, de establecer el usuario y la contraseña que se requiere para eso, porque simplemente el servidor se levantó sin autenticación. Esa instancia del servidor se levantó. Pues, ¿ok? Hay dos procesos, ya he mencionado, autenticación, autorización. La autenticación es verificar la identidad del cliente, ¿no? Eso es autenticarse, ¿no? ¿Ok? Y una vez que me autentifico, hay un proceso de autorización, ¿ok? Y el proceso de autorización tiene que estar habilitado el control de acceso, el access control, ¿no? Que es el proceso de autorización, ¿no? ¿Ok? MongoDB requiere que todos los clientes se autentifiquen para entonces determinar los accesos que se le da a esos clientes, ¿no? ¿Ok? Por tanto, la autenticación es verifica la identidad del usuario y la autorización determina los recursos y operaciones que puede realizar un usuario verificador. Puede que sea un superadministrador que tenga acceso a todos. Hasta ahorita, ese es el caso que tenemos nosotros. ¿Ok? Nosotros hasta ahorita, como estamos trabajando sin autenticación, pues podemos desde el cliente de Mongo hacer lo que queramos hacer con la base de datos, ¿no? Podemos echarnos de eliminar bases de datos que no nos corresponden a nosotros, etcétera. Tener acceso a colecciones de bases de datos que son ajenas, algo así por el estilo, ¿no? Sí, este proceso es idéntico, ¿no? Es muy similar, por supuesto cambia solamente la sintaxis, algunos aspectos de nomenclatura, pero es muy similar al proceso de autenticación y autorización que existe, por ejemplo, en los manejadores de bases de datos relacionales o que existe en cualquier servicio, no solamente en eso, existe en cualquier servicio. Cualquier servicio quiere decir, pues, hasta servicios en la nube. Servicios de almacenamiento de datos en la nube, ¿no? ¿Ok? Yo para utilizar eh, OneDrive o utilizar Google Drive, yo tengo que estar autentificado, ¿no? Y al estar autentificado tengo alguna autorización para los recursos que son míos, ¿no? ¿Ok? Por supuesto que hay usuarios que pueden entrar a mi Google Drive con autorizaciones más fuertes que las que yo puedo tener como un usuario mortal, que son los que normalmente pues están administrando todo ese espacio que tienen los usuarios en la nube, ¿no? Ok. Bueno, la autenticación desde consola se hace de esta manera, ¿no? db.autenticación, nombre de usuario y contraseña de usuario, ¿no? Autenticación por una base de datos, ¿no? Es decir, crear usuario en una base de datos se realiza con el mismo comando, con la diferencia de realizarlo dentro de la base de datos apropiada y no en admin, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear usuarios para una base de datos, ¿no? Pasos normales para crear usuarios, arrancar MongoDB, bueno, aquí estarían los pasos normales, que es lo que ustedes deberían hacer, ¿no? No voy a hacer yo este proceso ahorita porque pues no voy a tener tiempo para ver otras cosas, ¿no? Pues arranco Mongo como lo hemos arrancado hasta ahorita. ¿No? Voy a crear el usuario administrador con los roles necesarios. ¿Ok? Y ya después voy a arrancar MongoDB con control de acceso. Lo puedo arrancar de dos formas posibles. ¿Ok? Arrancar consola o el IDE que se utilice indicando usuario y password, ¿no? Si ya una vez que tengo esto, ya una vez que arranqué MongoDB con control de acceso, cuando yo arranque el shell de Mongo o cuando entre a NoSQL Booster, yo voy a tener que establecer mis credenciales para poder autentificarme y después que él me dé el control de acceso que se le ha dado a ese usuario, el rol que se le ha dado a ese usuario. Por tanto, habrá dos cosas también. Habrá, pues me autentifico, ya tengo usuario y password, y también el administrador, el que tiene la posibilidad de otorgar controles de acceso, me decía, pues tal usuario va a tener este control de acceso, va a tener estos roles. Y esos roles indican, cada uno de los roles indican cuáles son las operaciones que se pueden hacer, ¿no? ¿Ok? Bueno, y después crear los usuarios necesarios para cada base de datos, ¿no? Lo arranco de esta manera, pues aquí dice unir mayo 2021,
pues es un directorio que yo tengo en mi máquina, acá, que está acá. Estoy arrancando pues MongoDB sin autenticación en lo absoluto. Por tanto, cualquier cliente se puede conectar sin necesidad de autentificarse, ¿no? Es decir, arranco Mongo Shell como está Mongo SH y ya directamente, ¿no? Después voy a crear un usuario administrador. Voy a crear un usuario administrador y se puede hacer de diferentes formas. Una forma es esta, una forma es crear, bueno, ya esto sería un programita en este caso en JavaScript, ¿no? Creo una variable que se llama conf y esa variable que se llama conf bueno, es un objeto JSON o decir un literal objeto de JavaScript que tiene dos llaves, la llave user y la llave roles, ¿no? La llave user lo que establezco entonces, bueno, tres llaves, pero user, PWD y roles, ¿no? Pues el nombre del usuario, el password del usuario y los roles que se le dan. El valor de esta llave, pues es un arreglo, ¿no? Y aquí, por supuesto, pues la manera en que los roles están identificados en Mongo, pues llevan nombre, ¿no? ¿Cómo saber si esas cosas? Pues ir al manual, no me queda de otra, ¿ok? Entonces ir al manual, pues yo si voy al manual y quiero aprenderme los roles, pues aquí tengo, ¿no? Los roles incorporados que tiene, los roles incorporados que tiene. ¿Dónde está esto otra vez? ¿A dónde me dirigí? Me dirigí al manual, ¿no? Al manual de MongoDB y aquí está la parte de autorización, ¿ok? Y en la parte de autorización están los roles de database personalizados, las acciones de privilegio, etcétera. Y aquí van a ver ustedes entonces pues todos los roles que existen, ¿no? ¿Ok? Por aquí van a estar seguramente o más adelante, ¿ok? Y bueno, y asociado con el rol, por supuesto, le va a decir entonces qué es lo que puede hacer ese usuario si tiene ese rol. Aquí hay varias líneas que también deben de seguir, por la autorización basada en roles, ¿no? Es explicar qué cosa es el concepto de rol, ¿no? Ser un rol garantiza o brinda privilegios para realizar determinadas acciones sobre un recurso. ¿Qué acciones existen? Existen varias acciones que nosotros hacemos siempre sobre una base de datos, ¿no? Las acciones básicas de consultas de tipo CRUD, ¿no? ¿Ok? Crear, leer, actualizar, eliminar recursos, ¿no? Recursos, ¿cuáles pueden ser? Las colecciones, los documentos de las colecciones, las bases de datos y por supuesto hay acciones que tienen que ver con aspectos de administración, ¿no? Es decir, acciones que tienen determinado privilegio, ¿no? ¿Ok? Así que las acciones de privilegio definen las operaciones que un usuario puede realizar sobre un recurso. ¿Qué serían los recursos? Pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? Pues hay recursos para las colecciones o recursos de base de datos, ¿no? Esos son los dos recursos básicos que normalmente pues una aplicación maneja, ¿no? Cuando una aplicación está utilizando los datos almacenados en Mongo. Entonces aquí tienen bastante, pues, ¿qué es importante acá? Si alguien me dice, ¿es importante leer esta parte? Mi respuesta es sí. ¿Por qué mi respuesta es sí? Porque aunque ninguna de las dos actividades que ustedes realizaron tiene esto, ¿ok? En el examen final, si aparecen preguntas, recuerden que el examen final es un examen de opción múltiple, y si aparecen preguntas que tienen que ver, bueno, el rol tal, el rol debe user admin, cuáles son los privilegios que tiene, ¿no? Entonces te ponen opciones múltiples, pues leer, actualizar, etcétera. El otro no, crear una colección, eliminar una colección, y hay que saber eso, ¿no? Y para eso hay que echarle un vistazo a esto que está acá. Y por supuesto, echarle un vistazo al tema. En el tema están explicados los roles básicos son muchos roles, ¿eh? La cantidad de roles que se tiene es muy grande, ¿no? Ok. Muy particionado. Está muy particionado las acciones que un usuario puede hacer. Un usuario ya autentificado, ¿no? Está muy particionado. Cuando digo particionado quiere decir, pues hay usuarios que normalmente hacen operaciones de lectura exclusivamente, ¿no? Pues existe un rol para eso, ¿no? Hay usuarios que hacen operaciones de lectura no solamente sobre una base de datos, ¿no? Sino sobre otras bases de datos. Pues hay un rol
hay un rol para eso, ¿no? Y acá, pues, normalmente le brindan cuáles son las acciones que se pueden hacer, ¿no? Por eso es que este señor dice, bueno, primero, si llegué por acá y llegué hasta acá, ¿no? Los roles, ¿no? Y aparecieron estos dos conceptos, acciones y recursos, ¿no? ¿Ok? Y como dice aquí, cada privilegio está especificado explícitamente en el rol, bueno, o es heredado también, los roles se heredan, ¿no? Y hay roles que se heredan, ¿no? ¿Ok? Ok, seguimos. Bueno, de esta manera se crea, entonces se va a crear el usuario y al crear el usuario le paso entonces este objeto de configuración que he acabado de crear, ¿no? Y ya me dice, bueno, ya añadí un usuario con estos roles, ¿no? Pueden ustedes probar. Estas cosas las pueden probar. ¿Qué puede suceder aquí? Que a lo mejor cuando ustedes ponen esto, le dicen que retry any database, pues que ya está deprecated o que no existe, entonces hay que echarle un vistazo al manual para ver entonces cuál es el error que me permita a mí leer y escribir sobre cualquier base de datos, ¿no? Ya hice esto que está acá, y lo que voy a entonces voy a detener el servicio. Bueno, al detener el servicio, por supuesto que tengo que, pues, el cliente del shell de Mongo que estaba ejecutándose ya no es válido, y entonces ya lo arranco con autenticación. ¿No? Para arrancarlo con autenticación, yo puedo ejecutar esto otra vez, ¿no? Bueno, aquí sería Mongo SH, lo estoy ejecutando. Ok, él entra perfectamente y cuando yo le pongo aquí, muéstrame las bases de datos, no dice nada. A pesar de que puede ser que el sistema tenga 30 bases de datos, no está diciendo absolutamente nada. ¿Por qué no está diciendo nada? Porque simplemente pues traté de entrar al cliente sin autentificar. Si traté de entrar al cliente, él me deja que puedo entrar al cliente sin autentificarme, pero yo no puedo hacer aquí nada. No puedo crear nada. Si aquí escribo algo, me va a decir que no estoy autentificado. Y lo que hago entonces, pues arrancamos nuevamente el shell de esta manera autentificándonos, ¿no? Pues Mongo SH, pues menos U, pues el password que cree, pero uno de los usuarios que cree, ¿ok? Y después menos P, pues el password me va a pedir el password, entre el password, ya él se va a conectar y aquí cuando pongo show DBS, pues él me va a salir entonces eh, las bases de datos que se tienen, ojo, las bases de datos que se tienen para ese rol que yo he creado. ¿Mm? Para ese usuario que yo he creado, a cuáles bases de datos él tiene entonces acceso. ¿Ok? Aquí viene a continuación, pues, algunos roles que existen, ¿no? Esto que está acá, si le pican, se van a ir precisamente, se van a ir aquí a la documentación, ¿no? A esta documentación que está acá, ¿no? Como dicen acá, ¿no? Por ejemplo, pues, roles de un usuario de base de datos, ¿no? Cada base de datos incluye los siguientes roles, ¿no? Leer, ¿ok? Ese sería un rol. Si yo quiero leer, yo puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Es decir, él me ofrece el servicio, me da permiso para las siguientes acciones, todas estas acciones que están acá. Las acciones de find one, de eliminar cursores, estadísticas de las columnas, lintar, ¿ok? Después hay un rol de read write, de poder leer y escribir. Pues esto se aumenta completamente, ¿no? De hecho, el rol de read write hereda el rol, ¿no? ¿No? Todo lo que un read puede hacer, lo puede hacer read write, ¿no? ¿No? Roles de administración de la base de datos, pues aquí está DBadmin, y por ahí, DBowner, useradmin, las cosas que pueden hacer, ¿no? Hay que tener un poco porque a veces a uno se le olvida, ¿no? Se le olvida, ¿no? Porque hay que tener muchas cosas en memoria. Entonces le pueden decir, una pregunta del examen final puede ser esta, ¿no? En la administración, digamos, el rol de read puede hacer, pues,
create role, create user, etcétera. Entonces, pues por supuesto que no. Entonces, hay que asociar la palabra, el término que se utiliza para el rol, con lo que normalmente nos imaginamos que puede hacer, ¿no? Nos imaginamos que puede hacer. Por ejemplo, si a mí me dicen el rol si me ponen si me ponen una instrucción db.colección.update sobre un documento particular y me dicen esto lo puede hacer el usuario que tiene el rol de read, y pues la respuesta es no, no lo puede hacer, ¿no? Porque update implica escribir sobre la base de datos, ¿no? Es el read y el write es muy sencillo, pero ya luego después, pues con esto lo que quiero decir es lo siguiente, pues en lugar de aprenderse de memoria todas las cosas que puede hacer cada uno de los roles, es visualizarlo y entender el concepto, bueno, un administrador. ¿Qué quiere decir administrador de usuario, ¿no? ¿Ok? Pues normalmente va a tener que ver con si se pueden crear, con si se pueden eliminar usuarios, con si se puede brindar un rol a un usuario particular. Y así, bueno, los que sean buenos aprendiéndose de memoria todas esas cosas, adelante, ¿no? Bien. Esto puede ser que en este momento no esté, de hecho, si se dan cuenta, cuando yo le piqué acá, si ustedes ven ahí el URL, es un URL que tiene un tag, una marca, ¿no? Ese mark es Gato Database User Roles. Ya esa documentación no tiene esa marca ahí actualmente. La documentación actual no la tiene porque él me debió haber llevado, no me debió haber llevado aquí, me debió haber llevado por acá a la marca donde se habla exactamente de los roles de un usuario de la base. Me debió haber llevado hasta acá, acá, él me debió haber llevado Database User Roles. Pero de hecho sí me llevó, ¿ah? Lo que estoy viendo. A ver otra vez. Voy a probar. A ver, por ejemplo, Database Administration Roles. A ver a dónde me lleva. Sí, me está llevando a User Roles, ¿no? Ok. Pero bueno, ahí está, esa es la página normal, ¿no? Roles de administración del clúster, ¿no? Esos son roles pues bastante complejitos, ¿no? Y que tienen un privilegio bastante alto, es administrar el escalamiento horizontal, es administrar el sharding completamente. Roles que tienen que ver con la restauración y el backup. El backup quiere decir no todo el mundo puede hacer un Mongo dump de una base de datos. No todo el mundo puede hacer un Mongo restore de una base de datos. ¿Ok? Porque simplemente pues estás tú trabajando con un sistema y de pronto te mandan entonces un DOM, es decir, todos los archivos JSON y JSON de una base de datos, tú vas a hacer un Mongo restore de esa base de datos en el servidor, pero para eso tienes que tener permiso, porque estás creando una nueva base de datos en producción sobre un servidor, ¿no? Entonces eso también existe, ¿no? Bueno, roles de superusuario, roles internos que existen. Los roles internos se utilizan mucho en el sharding y en el conjunto de réplicas, ¿no? Bueno, y aquí algunos ejemplitos, ¿no? Pues, base de datos, pues el rol de read, qué es lo que puedes hacer, ¿ok? El de write, qué es lo que puedes hacer, ¿ok? La parte de roles de administración de base de datos está de Bernin, ¿no? ¿Ok? Bueno, puede hacer tareas administrativas relacionadas con los esquemas. No hemos visto eso, pero sí es chequen, ¿no? Esa partecita no lo hemos visto porque no está, no nos da tiempo verlo. Yo puedo imponer un esquema a una colección. Hasta ahorita hemos dicho que una de las características de las bases de datos no SQL, por supuesto, de la base de datos de Mongo con una base de datos no SQL es el esquema flexible, pero se puede imponer un esquema. Y al imponer un esquema, lo que se puede hacer es especificar qué tan estricto es cada uno de los atributos del esquema. Puedo decir, bueno, este atributo puede faltar, este atributo es opcional, este atributo puede tener cualquier tipo de datos, o no, este atributo tiene que ser un valor numérico, un valor entero, o algo así por el estilo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, algunos roles también están acá, después le echamos un vistazo a todo esto. Está el rol de user admin, crear y modificar roles de usuario en la base de datos actual. El DB owner, cualquier tarea administrativa sobre la base de datos.
hereda, ¿no? Cuando se dice que combina los privilegios, los está heredando, ¿no? De read-write, de debian-bin y de user-admin, ¿no? ¿Ok? Y hay un rol que se conoce como roots. No he probado en esta última versión de Mongo si todavía tiene esa posibilidad, porque siempre ha sido muy discutido el, el rol de root como tal, ¿no? ¿Ok? Que es este rol de rule, ¿no? Y este se dice, bueno, brinda acceso a las operaciones y a todos los recursos combinados de los siguientes roles, ¿no? Todo esto que está acá. ¿Ok? Es como si fuera el superusuario. Un momento, ¿no? Voy a buscar un vaso de agua. Bueno, las técnicas de replicación, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer esto, a ver si lo puedo hacer rapidito. Algunos de ustedes ya seguramente lo ha hecho porque lo hicieron en la primera actividad utilizaron Mongo, utilizaron Atlas en lugar de utilizar el servidor local. Ay, caramba. A ver si me llega rápido. Ah, no, que todavía no le he dicho que lo manden, ¿no? Caramba. Ok, estos mongos de Beatra de manera gratuita, por supuesto, ¿no? La forma gratuita, ¿no? Me dio un clúster, voy a conectarme a mi clúster. Bueno, aquí me puedo conectar de diferentes maneras. Bueno, esto de conectarme quiere decir esto, ¿no? De que él me va a brindar ahorita yo le voy a decir, bueno, sí tengo el shell de Mongo instalado y me va a decir, y esto que está ahí, lo que me está dando ahí es simplemente la liga mía al clúster de Mongo, ¿no? ¿Ok? Y acá, ¿qué me dio él? Me dio un conjunto de réplicas. Él me dio este conjunto de réplicas, ¿no? Este conjunto de réplicas que está formado por tres nodos, ¿no? En ese conjunto de réplicas yo tengo ahí, no recuerdo ahorita qué es cuántas cosas yo tengo. Tengo muy poquitas cosas. De hecho, acabo de refrescarlo y quitarle y le quité varias cosas, ¿no? Estas bases de datos yo las tengo ahí, ¿no? ¿Ok? Es un conjunto de réplicas, ¿no? Son tres nodos, tres servidores. Un servidor principal y dos servidores secundarios. A esto todos ustedes tienen acceso, absolutamente, ¿no? Tienen acceso a todas esas cosas y cuando muestran las colecciones ustedes pueden cargarlas. De hecho, aquí, por ejemplo, está mi base de datos de video, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? También están estas bases de datos de sample and flick. Estas son bases de datos que él tiene, ¿no? Bases de datos de restaurantes, etcétera, pues, y así, ¿no? Estas bases de datos que son samples las utiliza Mongo en sus, en sus cursos, ¿no? Por ejemplo, el Sample Training, pues tiene todos estos señores que están acá, ¿no? Este SIPS que está acá, precisamente, es el que la clase pasada vimos, ¿ok? Que contiene los códigos postales. Cuando le echamos un vistazo a la presentación, pero no, al notebook que yo les mostré para ver operaciones de agregación, si se acuerdan, ¿no? Y que yo les pedí a ustedes que lo terminaran, ¿no? Porque no nos dio tiempo, ¿no? Eso es un conjunto de réplicas que yo puedo tener, por supuesto, yo puedo crear un conjunto de réplicas en cualquier servidor, ¿no? Que son las técnicas de replicación. Bueno, primero manejo de índice, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un índice, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Ok?
se indexa pues un determinado elemento de la tabla o un determinado elemento de los documentos de una colección con el propósito de mejorar el rendimiento. Los índices son espadas de doble filo, ¿no? Los índices pues hay que tener cuidado con qué se indexan, ¿no? Porque simplemente cuando se indexa, si se produce una actualización, el mecanismo de indexado tiene que volverse a realizar, ¿no? ¿Ok? En Mongo, pues, por ejemplo, en SQL, todas las bases de datos de SQL, pues indexan por llave primaria. ¿Por qué indexan por llave primaria? Porque se supone que muchas operaciones de lectura, escritura, de lectura y actualización se hacen fundamentalmente eh, condicionando la llave primaria, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre, pues, si yo creo una base de datos en cualquier servidor de SQL, inmediatamente yo establezco esta es la llave primaria de esta tabla, automáticamente esa tabla queda indexada por la llave primaria. Para indexar hay que crear tablas de índices, ¿no? Hay que trabajar, el sistema trabaja con funciones de hash, con tablas de hash, para que el mecanismo, en lugar de que sea una búsqueda secuencial, sea una búsqueda a través de una función de hash, ¿no? En el caso de Mongo, igual, Mongo queda indexado por la llave primaria, también queda indexado. De hecho, si ustedes entran en NoSQL Booster y ustedes ven las colecciones, hay una parte que dice index y ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Ese es el concepto de índice, ¿no? ¿Por qué digo que es una espada de doble filo? Porque si yo estoy indexando, quiere decir que ya yo, la función de hash ya sabe buscar la posición en disco donde está el recurso que yo estoy buscando. Pero si yo actualizo o si yo creo otros, digamos, si creo otros registros, si creo otros documentos, etcétera, pues ya se pierde y hay que volver a reindexar, ¿no? Entonces, en el momento que se hace una actualización, el sistema dice, se está actualizando por tal cosa, pues déjame reindexar entonces nuevamente, ¿no? Y eso, por supuesto, provoca, por ejemplo, para los sistemas reales en producción, que son de mucha lectura y de poca actualización, indexar muchas columnas, indexar muchos atributos, pues es conveniente, ¿no? Porque normalmente estás leyendo, una vez que ya se creó la base de datos, que se pobló la base de datos, pues ahí está la información y va a estar estática durante mucho, mucho, mucho tiempo, porque el sistema que se estoy haciendo es básicamente un sistema de, un sistema de lectura, ¿no? ¿Ok? Si yo quisiera ahorita, por ejemplo, pues analizar todo lo que pasó con la pandemia de COVID y crear pues una super base de datos pues de millones de cosas, ¿ok? Para ver la historia de COVID, pues, pues nadie va a actualizar nada en lo absoluto, ¿no? Porque ya está toda esa información, lo que se va a hacer es leer, ¿no? Bueno, saber cómo seleccionar los campos que van a ser indexados y los detalles administrativos para la creación y alimentación, ¿no? Aquí viene otro ejemplo, ¿no? Una consulta sin índice, bueno, normalmente se le llama un scan, hacer un scanning de la colección, ¿no? Una consulta sin índice es una búsqueda secuencial, no queda de otro en lo absoluto. Si yo hago una consulta sin índice y busco, por ejemplo, en la base de datos de video, dime el año de creación de la película tal, con tal nombre, pues a mí no me queda otra que hacer una búsqueda secuencial totalmente, desde la primera película hasta que yo encuentre la película con ese nombre y ver el eso. Sí, línea por línea, línea por línea, línea por línea, ¿no? Perdón, documento por documento, ¿no? ¿Ok? Utilizando índices lo puede limitar, ¿no? Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Que lo pueden hacer ustedes también, ¿no? Se va a crear una colección con 1 millón de documentos. Por supuesto, los documentos son muy sencillos, como ustedes ven ahí, ¿no? Se va a realizar una consulta, se va a indexar la colección y se va a realizar nuevamente la misma consulta y se va a medir el tiempo, ¿no? Que se demora, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Cuando se hacen benchmarking de tiempo no es tan fácil poder determinar, porque cuando ustedes van a hacer la medida de tiempo de este ejemplito, pues hay miles de servicios que se están ejecutando en su máquina, cientos de servicios, quizás a veces miles de servicios, que son servicios propios del sistema operativo, de algunas aplicaciones que ustedes tienen corriendo, ¿no?
Entonces es imposible decir, no, pues medir exactamente el tiempo en que dura una consulta o una porción de código en el programa que yo estoy haciendo, ¿no? Porque está siendo interrumpido, ¿ok? Recuerde que los sistemas operativos son sistemas de time sharing, ¿no? ¿Ok? Son sistemas en los cuales se le da un slide de tiempo a cada uno de los procesos, se le quita, se le vuelve a dar, se le quita, se le vuelve a dar, ¿no? Bueno, y se compara el desempeño. Este ejemplito después ustedes lo copian, ¿no? No hay nada aquí. Simplemente lo que se va a hacer es se va a insertar estos documentos, ¿no? Bueno, un lazo de 1 millón de cosas o de 10 millones o lo que ustedes quieran, ¿ok? Si lo hacen de 1 millón se va a demorar un poquito, ¿no? Entonces, pues, si lo quieren probar, le bajan un poquito, aquí está a 100.000, ¿no? A 100.000 documentos, ¿no? ¿Ok? Y voy a insertar entonces un documento de estas características, ¿ok? Un valor de I, un nombre de usuario que va a ser user más I, una edad que voy a utilizar esta función, ¿ok? Y voy a utilizar esta función también, ¿ok? Esta clase, si quieren llamarle, este objeto, esto en JavaScript es una función constructora, ¿ok? Para la fecha en ese momento. Y él se crea, ¿no? Y así voy a crear 100.000 documentos, ¿ok? Y después voy a hacer esta búsqueda, la que ustedes quieran, ¿no? Al hacer la búsqueda, le voy a decir que me explique el plan de ejecución, que me explique las estadísticas de ejecución, ¿ok? La herramienta de administración MongoStat que ustedes van a utilizar en la actividad grupal, pues es una herramienta que también brinda todas estas cosas que están acá, ¿no? Estadísticas de ejecución, ¿ok? Esas estadísticas de ejecución tiene varias cosas. Como ustedes lo vean, van a ver que es un chorro de cosas. Ocupa varias pantallas, ¿no? ¿Ok? Tiene varios apartados, ¿no? Que son el query planning, el execution stat, la información del servidor, algo que le llaman OK. Y de todos esos apartados, el que me interesa es el apartado de Execution Style, ¿no? Noten que aquí lo que estoy haciendo es una búsqueda totalmente secuencial. Esta tabla no está indexada, perdón, esta colección no está indexada, ¿no? Execution Style tiene muchas cosas como esta, ¿no? Pero solamente nos interesa el campo Execution Stat, nos interesa solamente algunos campos, ¿no? Y los campos de interés son estos, ¿no? Tiempo y milisegundos que dura, el total de llaves examinadas, la cantidad de documentos que se examinaron, etcétera, ¿ok? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un índice, ¿no? El índice puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser de diferentes formas. Puedo especificar inclusive algunas cosas adicionales al índice, a la creación de índices que son un poquito ya más avanzadas de cómo se crean índices basadas en funciones de hash. Bueno, lo que voy a hacer es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy indexando por nombre de usuario. Es lo que estoy haciendo. Como yo dije que lo que voy a hacer es una búsqueda por nombre de usuario, estoy buscando por nombre de usuario, pues, y supongo que en esta aplicación hay muchas búsquedas por nombre de usuario, pues voy a indexar entonces esa, ese atributo, ¿ok? Si estuviera hablando de una base de datos relacional, esa columna de esa tabla, también debería decir, ¿eh? Ese atributo de esa tabla, ese atributo de esa relación, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, se crea y acá me dice todas estas cosas que están acá, ¿no? Ok. Y ya voy a ejecutar nuevamente la consulta y me dice, pues te demoraste 94 milisegundos frente a los 128 milisegundos, ¿no? A veces puede ser que bueno, si le meten 1 millón de documentos, la diferencia va a ser mucho más grande, pero se van a tener que esperar un poquitito a que eso, pero sí funciona sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, los conjuntos de réplica, como le había comentado, ¿no? Es un grupo de instancias, un grupo de procesos Mongo. Mantienen el mismo conjunto de datos. Si de ellos no distribuyen los datos, ¿eh? Si todas las bases de datos que están en servidor uno están en el servidor 2, en el servidor 3, en el servidor 4 de ese conjunto de réplicas.
Un momento, estoy tomando agua. Por supuesto, pues, ¿para qué se hace? Pues redundancia, alta disponibilidad. Es la base de todas las implementaciones en producción de Mongo. El escalamiento horizontal de Mongo en cada uno de los nodos que forman parte del clúster, en cada uno de los nodos, lo que existe son réplicas sets en cada uno de los nodos, ¿no? Bueno, la replicación en Mongo como los componentes, y aquí me voy a ir rapidito. ¿Por qué me voy rapidito? Porque tienen el laboratorio ese de réplica sets y me gustaría que lo hicieran, que aprovechen ahorita que tienen 2 semanas 2 o 3 semanas sin clase, aunque yo diría que aprovechen más para adelantar un poquito en la actividad. Para la actividad, recuerden que hay que aprender algo nuevo que es Neo4j, una base de datos de grafos. Información de Neo4j tiene muchísimo en el tema 8. Yo voy a estar trabajando, bueno, voy a estar conectado durante estas semanas de Navidad, de Año Nuevo, etcétera. Y por tanto, cualquier duda con respecto a la actividad grupal, pues por supuesto que ahí lo escriben en el foro y y seguramente pues les voy a responder, ¿no? Aquí esto es importante, la replicación puede proporcionar una mayor capacidad de lectura, ya que puede decir, bueno, claro, si me estás replicando la base de datos en 3 nodos, pues entonces puedo leer entonces de cualquiera de los tres determinada información. Ojo, cuidado con eso, porque el mecanismo de replicación es un mecanismo en el cual no asegura, ¿ok?, que los 3 nodos estén sincronizados a la vez. Por tanto, por default, de forma implícita, ¿ok?, el réplica set dice, tú debes escribir y leer siempre sobre el nodo principal, sobre el servidor principal. ¿Ok? Pero yo puedo decirle, no, pues mi sistema es tal de que puedo permitir que en un momento que yo haga una lectura no me dé el valor más actual, pero sí me conviene poder leer de varios nodos, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es, pues hay que hacerlo oficialmente, es decir, bueno, se puede leer entonces de varios nodos, por eso es lo que dice aquí, ¿no? En algunos casos la replicación puede proporcionar una mayor capacidad de lectura, ya que los clientes pueden enviar operaciones de lectura a diferentes servidores. Ese no es en esencia el objetivo. El objetivo de réplica set es esto, ¿no? Redundancia fundamentalmente. Y disponibilidad, que se caiga un nodo, se cae un servidor y toda la información está en el otro servidor, ¿no? Así pasa con Cassandra igual, ¿no? Bueno, si mantengo las copias de datos en diferentes centros de datos, pues aumento entonces la localidad de los datos, ¿no? Es como acá, ¿no? Cuando yo les mostré esto, y esto qué cosa, dice que nos alegra verte, Jorge, pero yo no quiero que acá voy al clúster cero nuevamente. No es eso lo que quería hacer. Bueno, aquí hay monitoreo inclusive de mi clúster y todas esas cosas. Project cero, clúster cero, clúster cero. Bueno, este es el clúster, por ejemplo, ¿no? Tengo este clúster, que este es el primario, este es el secundario y este es el secundario. Por acá se van a encontrar en qué localización geográfica Mongo me dio a mí para este clúster que está acá. Y normalmente eso se hace, pues hay algoritmos que determinan entonces, bueno, cuál es lo que más cerca tú estás, ¿no? De ti, ¿no? MongoDB Atlas no tiene su propia almacenamiento en la nube. Utiliza Amazon Web Services para eso, ¿no? Pero eso es transparente para mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Para mí esto es una nube y lo puedo utilizar, ¿no? Ok.
contiene varios nodos y a veces contiene un árbitro, un nodo árbitro, ¿no? Desde el punto de vista práctico, pragmático, se recomienda que la solución más óptima es solamente tener réplicas set de tres nodos. Un nodo principal, dos nodos secundarios y si acaso un nodo árbitro. Bueno, el nodo árbitro, ¿qué quiere decir? Hay un mecanismo de sincronización de, de latidos del corazón que se mantienen entre todos esos nodos para determinar si algún nodo se cayó, si algún servidor se cayó. ¿Ok? Y si se cayó fue el primario, automáticamente se tiene que ejecutar un algoritmo de arbitraje para decir, bueno, del resto de los servidores, cuál ahora va a ocupar la posición principal, cuál es el que va a recibir todas las, las inserciones y se va a encargar de replicarlos, ¿no? ¿Ok? El nodo principal recibe las operaciones de lectura, solamente puede tener un principal, no puede tener más de dos principales. Se le complica mucho el mecanismo para eso, ¿no? Y ha resultado que realmente con un nodo principal es suficiente, ¿no? El primario va a registrar todos los cambios, ¿no? Normalmente contando los gestos en un log, ¿no? En un log o oplog se registran todos para después proceder entonces al commit de hacer la replicación. Se puede ver de esa manera, ¿no? Normalmente, pues aquí tengo una aplicación, ¿no? Esta sería la aplicación. Aquí está el shell de Mongo, digamos, ¿no? Si quieren verlo así, Mongo Shell con su driver, ¿no? Con su driver en JavaScript, recuerden, ¿no? Que no tengo que instalarlo porque está implícito, ¿no? Y normalmente él siempre va a escribir hacia los primarios, el primario replica el secundario y replica el secundario, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los secundarios? Replican el registro de operaciones del principal, ¿no? Y al replicar el registro de operaciones del principal, pues se aplica a todas las operaciones que están en ese log, ¿no? Si no hay un primario disponible, ¿ok? Se va a realizar una elección para elegirse alguien, pues dice yo quiero ser el principal, es decir, estamos hablando en términos, se imaginan los algoritmos complicados que tiene que ser eso, ¿no? Lo que se tiene que estar ejecutando ahí, ¿no? Ahí pues, ahí en ese aspecto pues está, si alguna vez llevaron la materia de sistemas distribuidos, pues ahí hay muchísimas cosas que tienen que ver con operaciones que se realizan en sistemas distribuidos, ¿no? Bueno, como comentaba, puede haber entonces pues un nodo árbitro, ¿ok? Por ejemplo, tengo un primario y un secundario, pero las restricciones de costo prohíben agregar otro secundario. ¿No? ¿Qué puede hacer entonces una instancia de MongoD a un conjunto de réplicas como árbitro, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Meter un árbitro aquí para poder entonces realizar correctamente. Si te caes, yo me ocupo de eso. Bueno, las operaciones de lectura, ¿cómo se crea? Esta parte que está acá, me voy a ir muy rápido. Esto lo tienen en el PDF de réplica set, pasito por pasito, con peras y manzanas, de cómo se va a crear un réplica set de tres nodos en su propia máquina, ¿ok? Lo van a hacer en su propia máquina, ¿no? Continúa la creación, comprobar si hubo replicación. Bueno, para comprobar si hubo replicación, nos vamos a conectar a un secundario. Y al conectarnos al secundario, pues podemos entonces leer del secundario a ver si realmente la información que está ahí, pero ¿qué sucede? Aquí lo que pasa es que si yo consulto un secundario, me va a decir, no, no es el primario, por tanto no puedes hacerlo. No puedes hacerlo por default, de forma implícita, pero sí puedes decir, no, no, yo quiero que en este réplica set también poder leer de los nodos secundarios y por ahí aparece entonces, pues, qué se debe hacer, así estas cositas que están acá. Esto puede cambiar. En este momento, a lo mejor el comando que se utiliza para decir que voy a poder leer del secundario, por ejemplo, aquí ven, ¿no? Pues aquí puse set de slave OK y me dice, oye, eso está deprecated, ¿no? No lo puedes hacer, ¿no? Pues hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Tratamos de escribir al secundario, ¿ok? Y por supuesto, al escribir al secundario me da error. ¿Ok? Yo no puedo escribir al secundario porque simplemente el réplica set está hecho para que cualquier nueva escritura
se replique en los secundarios, ¿no? Y quien único sabe replicar es el nodo que se puso como nodo primario en la en la configuración, ¿no? El nodo primario. ¿Ok? Se pueden añadir, por supuesto, otros nodos, ya son las 8, voy a terminar. Lo que viene aquí ahora es el concepto de sharding, igual, pues aquí tienen, pues, aquí creo que esto es una liga, ¿no? Si mal no recuerdo. Voy a ver si todavía existe. Ya el recurso no está disponible. O no me dejaron entrar, ¿no? Porque es de la UCM, ¿no? De la Complutense de Madrid, quién sabe. Pero bueno, si, otra vez si entran al manual de Mongo y ven la parte de sharding, pues ahí traten de leerlo. Y en el tema 8 los conceptos básicos solamente, el curso no llega a que podamos crear pues una estructura así en un sistema, en un laboratorio, tener varios nodos, tener una red, tener un clúster, tener alguna red de alta velocidad para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Ok. Y aquí viene más o menos la arquitectura con partición. Hay que saber qué son estas cosas que están acá. En Mongos no es lo mismo que Mongo, no es lo mismo que MongoD. Los Mongos son simplemente servidores que lo que se encargan es de rutear, ¿ok? De hacer un ruteo. Bueno, este slice uno quiere decir esto, piensen que esto es un nodo, la máquina, en la cual hay tres, bueno, un centro de datos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde ustedes tienen tres servidores configurados como réplica set, este configurado como réplica set, este configurado como réplica set, y va a haber alguien configurado como réplica set que actúa como servidor de configuración de todo el sharding, ¿no? Entonces, cuando alguien llega acá y quiere leer sobre algo, pues este tipo, dependiendo de la configuración, de la localización, etcétera, él sabe a quién rutear, a quién enviar la solicitud de lectura o de escritura a alguna de estas gente, ¿no? ¿No? Aquí están aplicados los componentes, ¿no? Patrones réplica, número de servidores, creación de carpeta. Y aquí más o menos también tienen un ejemplito. Se dan cuenta que hay que hacer un chorro de cosas, ¿no? Y lo que vamos a tener es esto, así más o menos, ¿no? Profesor, disculpe que le interrumpa. Ese Sí, documento es el que lo voy a dejar ahí en mis documentos. sí, claro. Ok, Eso. sí, como tenemos otra clase a las 8, no sé si Y los no, yo demás también. compañeros. Sí. Ok, voy a dejar Es, de compartir, voy a dejar de grabar. Yo también tengo clase a las 8. Hoy tengo clase yo a las 8 también, ¿no? Que a veces no tengo clase a las 8 y por eso me paso un poquito, pero sí, bueno, siempre me paso aunque tenga una clase, ¿no? Ok. sí, no se preocupe, gracias. Bueno,